Hola, muy buenas noches a todos. Hola Ana, buenas ¿Me noches. confirman, porfa, si me escuchan? Sí, perfecto. Sí, claro y fuerte. No sé, ¿me escuchan? Buenas Sí, noches. Sí, sí se oye perfecto. bien. Sí. Hola, buenas noches. Dale. Ok, listo, listo, gracias por confirmar. Bueno, el día de hoy eh, vamos a revisar todo el tema de contratos que se pueden aplicar no solo en los NFTs, sino también dentro de la digitalidad como tal. Antes de iniciar con la revisión de los contratos, digamos, básicos dentro del mundo artístico, es importante que revisemos un tema que va muy ligado al arte y es el derecho de imagen. Entonces, ¿qué viene siendo este derecho de imagen? Básicamente, se refiere al derecho que tienen las personas sobre su retrato, sobre su cara, sobre su apariencia física, sobre cualquier rasgo que pueda identificarlos de alguna manera. Por ejemplo, un tatuaje, una cicatriz. Buenas noches, Carlos. Una cicatriz, que tenga ciertas condiciones en su piel que puedan fácilmente identificarlo. Entonces, cada persona de forma individual va a tener derecho sobre esa imagen y va a poder autorizar o prohibir el uso de la misma. Este concepto es importante, este derecho de imagen, debido a que básicamente, o más bien especialmente, en la industria de la fotografía no se suele tener en cuenta este derecho al momento de fotografiar a otras personas. Y eso puede ocasionar infracciones, ya más adelante lo vamos a ver, de carácter en derechos de autor y también una vulneración a los derechos de imagen de esa persona. Este es un concepto que aplica acá en Colombia, aplica a los países latinoamericanos, aplica en Europa. Es un concepto que ustedes van a revisar a nivel mundial. Entonces, sí es importante que lo tengan en cuenta a la hora de realizar cualquier obra artística. Ahora, el derecho de imagen tiene implicaciones en materia de derechos de autor, en materia de datos personales aquí en Colombia. Puede ser definido por un tiempo definido y pues tiene implicaciones en el mundo de los NFTs y en el mundo contractual, puntualmente en las licencias. Ya vamos a ver un poco más adelante estas consecuencias respecto a los contratos de licencia. Entonces, partamos primero por estos derechos de autor. ¿Qué pasa? Las personas que están inmersas en una obra artística y de alguna manera tienen una contribución respecto a su apariencia. Hablemos, por ejemplo, de los artistas que se dedican a hacer producciones cinematográficas, producciones en donde se puede ver la caracterización de ellos propiamente y se les puede identificar. En este caso, no solamente tienen derechos de imagen, sino también van a tener unos derechos que se llaman derechos conexos. Entonces van a ir de la manito con los derechos de autor que pueda tener, por ejemplo, el productor de esa obra audiovisual. Por eso es importante que si ustedes trabajan en esta industria y posteriormente quieren incursionar en el mundo de los NFTs con obras audiovisuales que contengan la imagen de terceros, por ejemplo, de modelos, es importante que tengan su autorización previa para que el negocio en general no se les caiga y después asumir costos por el uso de la imagen no autorizada. Recuerden que esta autorización debe ser previa y debe ser expresa. Aquí en Colombia se regula así. Previa expresa, ¿qué quiere decir? Tú no puedes sacar, por ejemplo, una obra fotográfica o hacer una pintura o una obra audiovisual sin tener el permiso de esa persona y luego solicitarlo. Por eso tiene que ser previo
a que tú hagas desarrolles como tal esa obra artística. Y también tiene que ser expreso. No vale los acuerdos y las autorizaciones de forma verbal. ¿Por qué? Hay un problema con eso y es que no hay forma de confirmar esa información. Si ustedes no hacen digamos, la estructuración de ese consentimiento mediante escrito, por escrito, podrían incurrir en una infracción y esa persona puede faltar también a su palabra. Entonces, aquí puntualmente en Colombia hay unas formas de establecer que hay una relación, digamos, comercial y se podrían derivar de pronto algún arreglo que les beneficie a ustedes si están pasando por una situación como estas. Sin embargo, si lo traspolamos al mundo digital, las implicaciones van a ser muy difíciles porque, como les dije, los derechos de imagen aplican acá y casi que en cualquier parte del mundo. Entonces son muy claros en establecer que estas autorizaciones se tienen que dar de forma expresa y previa. Van a tener implicaciones más adelante si deciden de pronto utilizar la imagen de un tercero sin este consentimiento. Ahora, ¿qué pasa con los artistas que en algún momento pues hicieron parte de una producción audiovisual y fallecen? Lamentablemente ustedes no podrían utilizar la imagen de la persona que falleció y las personas que están, digamos, en este momento para autorizar el uso de esa imagen vendrían siendo los herederos. Entonces, supongamos que hay un actor famoso que estaban haciendo con ustedes una producción audiovisual. Resulta que lamentablemente tuvo un paro cardíaco y quieren sacar a la luz la imagen como tal de este actor que falleció. En este caso, si ustedes hicieron un consentimiento previo, lo ideal sería que también tuvieran ese consentimiento de los herederos para estructurar mejor ese contrato y que más allá pues no tengan implicaciones. Lo mismo para las obras que pasan a la digitalidad con los NFTs. Pasa lo mismo con los que son artistas plásticos y con los que son pintores. Ustedes pueden utilizar la inspiración de una persona para crear a alguien con ciertas características similares, pero si se evidencia dentro de esa pintura que es una persona concretamente, ya no hablaríamos de una inspiración, sino que estás utilizando la imagen y la estás adecuando de acuerdo a tu concepto artístico. Entonces, tú tienes derechos de autor sobre esa obra, pero la persona que está allí plasmada en tu obra, pese a que no contribuyó, digamos, en una obra audiovisual, va a tener derechos de imagen y te va a poder autorizar o prohibir el uso de su imagen para esa pintura. Entonces tienen que tener especial cuidado cuando quieran retratar personas y pasarlo a un tratamiento comercial. Porque, ¿qué pasa? Cuando hay una autorización en materia de derechos de autor, no necesariamente quiere decir que hay una autorización para la explotación económica de X obra. Por ejemplo, si tenemos a una persona, a una artista que está fungiendo como actriz y les permite a ustedes la imagen, pero no les permite a ustedes explotarlo económicamente, ya sea que lo suban, por ejemplo, a plataformas digitales o que hagan una conversión posterior de ese proyecto audiovisual para un NFT y pues comercialmente tendrán una estructura, no sé, de boletería, por ejemplo, ya tendrían unas implicaciones porque no cuentan con esa autorización. Y cuando hablamos de contratos, estos contratos son de carácter restrictivo. ¿Qué quiere decir carácter restrictivo? Básicamente que lo que está allí no te da el poder y la autorización para que excedas esas autorizaciones que están escritas. Entonces hay que tener especial cuidado con eso. Hablemos entonces de un factor importante aquí
con los derechos de autor. La persona en donde, pues que tenga que autorice el uso de la imagen puede revocarlo en cualquier momento, por la razón que sea. Sin embargo, si a ustedes, supongamos, ya pusieron en circulación la obra, hablemos puntualmente de una obra en la parte digital y una obra que entra a los NFTs porque tienen un tratamiento diferente. Si estamos hablando de una obra que está, digamos, en redes sociales y esta persona dice, no, yo te revoco la autorización del uso del derecho de mi imagen. Está en todo su derecho, pero va a tener que indemnizarles a ustedes las pérdidas que puedan generarle o los perjuicios que pueda generarle ese retiro de la obra. Supongamos que es una obra que se volvió viral, que ustedes empezaron a tener fama con esta obra y al retirarla pues van a perder una parte, digamos, esencial del nombre que están adquiriendo. Es por eso que esta persona tendría que indemnizarles a ustedes, pero de revocarlo lo puede hacer para que lo tengan en cuenta. Factor importante. Cuando hablamos de NFTs, supongamos que ustedes hicieron todo correctamente y solicitaron el permiso para los derechos de imagen, hicieron su obra a partir de, pues, digamos, el rostro de una persona y lo convirtieron en NFT. ¿Qué pasa? Como el NFT utiliza tecnología blockchain, que es lo que les mencionaba el día de ayer, son cajitas que guardan información encriptada y que tienen una estructura que es muy complicada de modificar, precisamente porque la finalidad y la naturaleza de la blockchain es primero encriptar datos y segundo tratar de mantener la transparencia de los datos que están allí. Entonces, si hablamos de la originalidad de un NFT, va a ser muy complicado el retiro de esta obra dentro del mercado. Y también va a tener incidencias económicas para el artista. Si, por ejemplo, ya se vendió una primera vez, ustedes adquirieron unas regalías, se vendió una segunda vez, una tercera vez, fue a una subasta, ganaron, no sé, $30,000. Sobre esos $30,000 ustedes tendrían que empezar a solucionar ese retracto del derecho de imagen y pues entrarían personas que no están directamente en el territorio colombiano, sino que están dentro del territorio digital. Por eso es tan complicado hacer el retiro y hacer efectivo este derecho en la digitalidad. Sin embargo, es algo que es posible con ayuda de un programador, por ejemplo, para ayudarles a hacer el retiro de la obra. Pero esa persona tendría que pues entender la incidencia de que la obra de un NFT hoy puede valer $5,000 y mañana después de una venta por regalías ustedes pueden recibir unos $10,000. Entonces tendría que indemnizarlos a ustedes y también a estas personas que compraron ese certificado NFT. Esas son las implicaciones a tener en cuenta. Bueno, hablemos de el derecho de imagen como dato personal. Aquí en Colombia hay una particularidad y es que la imagen se entiende como dato personal. ¿Por qué? Porque gracias a ese dato personal se permite identificar a esa persona y cumple, digamos, los rasgos del derecho de imagen. Entonces, es importante que ustedes entiendan que no solamente les tienen que autorizar para el uso de la imagen para su creación artística, sino también, como estamos hablando de que van a subir, por ejemplo, esa imagen de la persona a una base que contiene información encriptada y que de alguna manera pues hace parte de los datos personales, van a tener que tener también la autorización para darle tratamiento adecuado a esos datos personales. Esa es la particularidad de trabajar con los derechos de imagen dentro de los NFTs o dentro de las plataformas digitales en general, ya que aquí en Colombia se entiende como el derecho de imagen como un dato personal. Y por eso es que ustedes tienen que tener ese soporte contractual
que les permita establecer que, uno, les dieron autorización para el tratamiento de datos y dos, que ustedes siguen un lineamiento correcto para no salir de esos parámetros que establecieron en los contratos. Ahora, los derechos de imagen pueden ser indefinidos o pueden ser definidos. Como estamos hablando de un derecho personal y no es algo que la persona, digamos, se pueda desprender, como por ejemplo una obra, no podemos hablar de que el derecho es indefinido, porque como les decía, existe la facultad de cada persona de revocarle esa autorización para el uso de la imagen. Es por eso que no podemos hablar de que el derecho es indefinido. Si esa persona no tiene ninguna implicación, ningún problema con el tratamiento que ustedes le están dando, con la obra que se creó y está contenta, seguramente no van a tener problemas en ningún momento, pero por eso es que hay que hacer un filtro de cuáles son las imágenes que voy a utilizar y tener mucho cuidado con empezar a utilizar imágenes de celebridades para fines comerciales. Está bien hacer, y más adelante lo vamos a hablar, una fotografía, por ejemplo, en donde se encuentre una figura pública por el contexto, por ejemplo, un Grammy. Los Grammys pues tienen sus celebridades y ustedes toman una foto puntual de acuerdo a esa situación. Y allí existe, digamos, una excepción a la regla y es, yo puedo tomar una fotografía de una persona que esté en un ambiente público. Aquí en Colombia se entiende que salió de su esfera personal y cuando está en la calle o cuando está, por ejemplo, en una marcha o cuando está en un evento público, ya está, digamos, libre para hacer las fotografías. Pero ¿qué pasa? Eso quiere decir que tienes libertad para el derecho, para el uso del derecho de imagen, pero no para comercializarla. Y no se puede confundir una cosa con la otra, porque si ustedes llegan a comercializar y eso se vuelve, por ejemplo, ya sea viral o tiene una buena recepción el NFT, pues van a tener implicaciones con esa persona en donde pues evidentemente se nota que es ella, que es un concepto creativo de ustedes, pero que es esa persona directamente. Entonces, si bien es cierto, se pueden tomar fotografías de forma libre, digamos, si está en la calle la persona, se tienen que seguir unos parámetros, por ejemplo, de no vulnerar el derecho a la intimidad o al buen nombre. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, esta persona intenta esconderse y hace una caracterización de otra persona, digamos, diferente, ¿sí? Si ustedes hacen públicas esa situación y a esa persona la afecta, entonces ya están vulnerando la intimidad de esa persona. Por ejemplo, que tomaron la foto y esa persona estaba saliendo de un lugar que no tenía, que pues tendría que ser secreto. Allí hay una vulneración de los derechos de intimidad. Si ustedes con esa fotografía de alguna manera están afectando el buen nombre de esa persona porque se está relacionando con otra actividad totalmente diferente, que es casi muy seguido lo que pasa con los medios de comunicación. Allí hay una afectación del buen nombre, entonces es de darle un correcto uso al derecho de imagen como tal. Ahora, puntualmente, hablando de los NFTs, bueno, ya hablamos unos casos de que se pueden fotografiar, pero pues eso no implica la autorización comercial. Ahora, si estamos hablando de caricaturas o sátiras o trabajos que tengan que ver con estos fines, con parodias, ustedes van a tener las puertas abiertas por algo que se llama en derecho limitaciones y excepciones de derecho. Esto se hace siempre y cuando ustedes cumplan 5 requisitos. Primero, que esa obra que van a caracterizar, que van a hacer una caricatura o una parodia, sea una obra divulgada. Segundo, que sea para fines de parodia o de caricaturización. Oh, perdón. Eso sería el segundo punto. Tercero, que no puede generar de ninguna manera confusión con la persona o con la obra original y ustedes. Por ejemplo, que sea muy similar y no se entienda pues esa sátira o esa parodia
pues va a generar unos perjuicios obviamente al artista original, y en ese sentido no se cumplirían los requisitos para que ustedes puedan libremente utilizar esa obra para parodia o como caricatura. Cuarto, no puede interferir con la explotación de la obra original. Si dentro del mercado de los NFTs, más adelante vamos a ver de pronto un programa que nos ayuda a esto. Si dentro del mercado de los NFTs o el mercado digital en general encontramos que ya hay una obra que es, digamos, una obra derivada, porque lo que ustedes están haciendo es una obra derivada de la original, y interfiere con la explotación regular, pues entonces en ese caso no se cumplirían estos 5 parámetros y tendrá que salir del mercado, y si le causaron perjuicios al artista, pues tendrían que pagarlos como tal. Y pues el quinto punto es precisamente eso, de alguna manera perjudicar de forma irracional a los intereses del autor por la explotación de las obras. Juan dice que silenciar los micrófonos. Creo que ya están silenciados, Juan. ¿Me confirman si escuchan, por favor, un ruido de fondo o para revisar, por favor? Creo que no. Bueno. Entonces, esas 5 características ustedes las pueden utilizar para crear, por ejemplo, obras derivadas de una obra original. Ok, listo, Cami, gracias. De una obra original sin tener que lidiar con una autorización, siempre y cuando sea para parodia o sátira. Por eso es que las caricaturas, pues comúnmente no suelen pedir autorización a una persona en particular. Sin embargo, si de alguna manera ustedes están haciendo una caricatura de una persona y esta persona está afectada por la caricatura que hicieron, por ejemplo, porque afecta al buen nombre o porque habla de su estado íntimo, personal, pues entonces habría una vulneración de los derechos de imagen. Entonces hay que entender todos estos conceptos para que no los afecte artísticamente. Entonces ustedes ya saben sobre qué parámetros basarse para hacer sus creaciones artísticas sin vulnerar los derechos de nadie. Y principalmente pues para no tener problemas más adelante, judicialmente hablando. Bueno, cuando hablamos de estas obras derivadas de caricaturas o parodias, siempre es importante manejar todo con contratos. ¿Contratos para qué? Para que, por ejemplo, si lo van a subir a los NFTs, que era lo que hablábamos ayer, pueden manejar contratos de licencia para que esas personas puedan utilizar sus caricaturas en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en un blog, si van a hacer merchandising también, lo pueden hacer. O sea, esa es la facultad que ustedes tienen de explotación por fuera del mundo de los NFTs, y eso les puede generar rentabilidad a ustedes, ya sea, por ejemplo, que ganen por regalías en ventas o ganen una suma puntual de dinero. Lo pueden tasar pues en la moneda, digamos en dólares, o lo pueden tasar en bitcoins y luego hacer pues la transferencia a dólares, que de eso vamos a hablar el día de mañana, para que ustedes generen una rentabilidad de ingresos puntualmente. Ahora, hay algunas herramientas ya desarrolladas con inteligencia artificial que les permite identificar estas falsificaciones de obras y de marcas. Aquí les traigo una de las muchas que hay, que es muy conocida. Bueno, la iniciativa de ellos es precisamente más bien el desarrollo. Lo hicieron unos abogados en Harvard con ayuda de diferentes ingenieros, con el fin de evitar que se propagaran las falsificaciones y aún más de pronto en el mundo de los NFTs.
precisamente porque hacer un filtro muy particular por fuera de este código encriptado es complicadísimo. Por eso es que se ayudan de estas inteligencias artificiales para promover precisamente el cuidado de la propiedad intelectual, de las marcas y de las obras como tal. Entonces, bueno, ellos se destacan porque ganaron un premio a la innovación LVMH 2022 por las incidencias y el uso de tecnología artificial que pues es aplicable a nivel mundial. Entonces, ¿qué les permite esta aplicación? Primero, detectar la falsificación y eliminarla. Segundo, recopila material probatorio o evidencia para que ustedes puedan realizar reclamaciones ante las mismas plataformas o por fuera de ella dentro del mundo físico. Como les decía el día de ayer, si uno no tiene las pruebas, por más que se tenga el derecho, es muy complicado hacerlo valer ante un juez, porque lo que uno intenta hacer allí como abogado es directamente llegar al convencimiento del juez. Y eso lo hace a través de, uno, pues hacer una relación de qué fue lo que pasó de los hechos, y dos, de soportarlo con esas pruebas que se puedan tener. Entonces, esta plataforma, esta inteligencia artificial, lo que permite precisamente es reunir esa evidencia importante para un eventual proceso judicial. Y adicional, les ayuda a detectar con más facilidad falsificaciones y le da relevancia a algunas que puedan afectar la marca como tal. Por ejemplo, si hay hay 3 que están haciendo falsificaciones y uno de ellos tiene mayor incidencia en la marca que puede afectar gravemente, ya sea el nombre o ya sea de pronto el lucro que le puedan sacar. La inteligencia artificial te lo deja, digamos, presente de primeras para que lo tengas en cuenta. Entonces es muy interesante ver que ya pues hay desarrolladores con inteligencia artificial que están preocupados por la protección de la propiedad intelectual de los artistas verdaderos y pues que tengan una mayor conexión o más bien protección dentro del mundo digital. Ahora sí, hablemos de los derechos de los contratos. Vamos a hablar puntualmente de 2 contratos, el contrato de licencia, que son los básicos, el contrato de licencia y el contrato de cesión. Y de paso vamos a hablar de las obras por encargo. Las obras por encargo, pues también se derivan de un contrato, pero tienen, digamos, relación con uno en particular, que es el contrato de cesión. Ahora, ¿por qué no trabajamos más contratos? Porque estas son las bases que les van a ayudar a ustedes para identificar cualquier tipo de contrato que se pueda desarrollar bajo estos mismos parámetros. Porque puntualmente aquí en Colombia tenemos infinidad de contratos. Hay contratos comerciales que se relacionan en materia de derechos de autor, hay otros que son laborales que también se relacionan en materia de derechos de autor. Entonces tocar uno por uno pues nos llevaría mucho tiempo. Y la idea es que ustedes se vayan con un concepto o con una base de contratos que sea útil para su día a día y para que puedan empezar a apalancarlo si van a incursionar en el mundo de los NFTs. Ahora, ¿qué viene siendo el contrato de licencia? Básicamente el contrato de licencia es como la autorización que tú le das a un tercero para que explote tus derechos. Recuerden que los derechos que se pueden explotar, como vimos ayer, son los derechos patrimoniales, los derechos morales no. Entonces, hablamos de los derechos patrimoniales de reproducción, que es la explotación mediante la fijación de copias, ya sea físicas o digitales. La comunicación pública, que es poner a disposición de un determinado público, de una pluralidad de personas, esa obra de arte. La distribución, que es definir cómo se va a circular, si va a ser por venta, por alquiler, por préstamo, por donación. Y la transformación, que es permitir las obras derivadas, las adaptaciones, los arreglos, las traducciones, las compilaciones, etc. Entonces,
Tú, tanto en los contratos de licencia como en los contratos de cesión, puedes licenciar un derecho o licenciarlos todos. Lo ideal para estos contratos y más específicamente para los contratos de cesión es que revisen si con la persona que van a realizar el contrato, pues qué es lo que les va a aportar realmente. ¿Por qué lo digo? Porque a veces estamos hablando de un mercado, por ejemplo, que les va a ayudar, de una empresa, por ejemplo, que les va a ayudar con el derecho de comunicación pública, porque estamos hablando de una empresa que organiza eventos para ustedes, de cualquier clase, de acuerdo al tipo de artista que sea. Si es así, no es, digamos, bueno que ustedes le licencien también que el derecho de reproducción, que el derecho de transformación y que el derecho de distribución, y que adicional a ello manejen cláusulas de exclusividad. ¿Eso qué quiere decir? Que esa persona puede, por un determinado tiempo que ustedes pueden definir, explotar su obra por cualquiera de estos derechos patrimoniales, pero realmente el derecho que realmente tiene valor en esa relación comercial solo va a ser el de comunicación pública, que es que ustedes van a un evento masivo en donde van a poner a disposición del público su obra de arte. Entonces, por eso es importante empezar a analizar de ahora en más cuáles son los beneficios que me trae esa relación comercial. Ahora, con todo el tema de los NFTs, se está viendo que los contratos de inversionistas, que los contratos de colaboración, ¿qué vienen siendo esto? Los contratos de inversionistas pueden ser de dos tipos. Unos que sean, digamos, dentro del núcleo familiar de ustedes, que ustedes tengan un proyecto y ellos decidan inyectarle a ese proyecto, y hay otros externos que están interesados en su trabajo como artistas y quieren invertir en ese negocio, pero para eso es necesario manejar un tipo de contrato muy específico y tener todo muy claro para evitar dolores de cabeza, por ejemplo, después de la venta de los NFTs y cuando ya empiecen a llegar las regalías de cada uno de los pasos que vaya dando o porque se subastó. Ustedes van a tener implicaciones y problemas con ese inversionista o con ese otro artista con el que colaboraste en ese desarrollo de la obra artística si no tienes claras estas condiciones de contrato. Entonces, el contrato de licencia lo que te permite es eso, autorizar la explotación puntual de tu obra de arte en cualquiera de las 4 categorías de derechos patrimoniales que tenemos. Ahora, el contrato de cesión que viene siendo. El contrato de cesión no es más que la venta de los derechos. No podemos hablar de un contrato diferente porque no, estamos hablando de derechos, no estamos hablando de cosas. Por ejemplo, no podemos hablar de un contrato de compra-venta de derechos porque la compra-venta tiene implicaciones a nivel de cosas, de bienes. Y como estamos hablando de derechos de autor o de derechos conexos, estamos hablando de cesión de derechos. Es importante que tengan claro, digamos, la naturaleza de esos contratos y los nombres, porque pues si está mal estructurado un contrato, posiblemente tengan problemas al hacerlo valer en caso de incumplimiento. La cesión entonces es la venta que tú le haces a un tercero de tus derechos, nuevamente. Si ustedes deciden hacer la venta de uno de sus derechos, por ejemplo, te vendo los derechos de reproducción de mi obra o te vendo los derechos de comunicación pública de mi obra, pero no más. Está perfecto y ustedes van a recibir pues una remuneración, generalmente es de un pago o pagos a cuotas, pero no a porcentajes. Y bueno, reciben ese pago. La idea con estos contratos es que sea una suma proporcional. Tengan en cuenta que desprenderse de esos derechos, o sea, venderlos del todo, quiere decir que esa persona va a poder explotarlos de ahí en adelante. Y la protección no va hasta el fallecimiento del artista, sino más allá. Entonces, como les decía ayer, la protección de los derechos patrimoniales es para los herederos o personas naturales 80 años y si lo tiene una empresa 70 años. Entonces tienes que valorar, me está dando el rendimiento pues correspondiente a la venta de mi obra
si esta persona lo va a explotar lo que dure mi vida y 70 años más. Entonces sí es importante que hagan la revisión detenidamente en estos contratos de cesión. Y generalmente cuando solicitan un contrato de cesión es porque tienen un interés grande sobre esa obra porque saben que va a tener rentabilidad. Entonces es importante empezar a revisar este tipo de contratos para no de pronto caer en engaños que les puede causar a ustedes pues un detrimento económico grande. Ahora, hay una forma de identificar un contrato y otro muy sencillo y es como la comparación de un contrato de arrendamiento y un contrato de compraventa de una casa. Si hablamos de un contrato de licencia, es como un contrato de arrendamiento. Tú no te desprendes de la autoría, pero le permites el uso de esa persona para que viva en tu casa. Si hablamos de un contrato de cesión, entonces si hablamos de un contrato de compraventa, le haces la venta y ya te desprendes de ese inmueble, de esa casa, de forma permanente. Listo, ya teniendo claro eso, entremos a los contratos de obra por encargo. ¿Cuáles son estos contratos? Son derivados de pues una prestación de servicio artístico, en este caso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero, va a haber una persona que generalmente se encarga pues de todo el tema comercial y pone el dinero para que se haga realidad ese desarrollo de la obra. Y también está pendiente de hacer otros contratos, autorizaciones, bueno, se encarga de la dirección en general, tanto creativa como de gestión. Esta persona le encarga una obra con unas especificaciones técnicas muy concretas a este artista y el artista lo realiza. ¿Qué pasa con esa obra? Los derechos patrimoniales ya no van a ser de ese artista que lo creó, sino de la persona que puso el dinero y que desarrolló y que fungió como director, en este caso, director creativo. Si estamos hablando de la cesión de derechos, como pueden ver en estas obras por encargo, hay una cesión. Simplemente por el hecho de prestar un servicio para hacer una obra con unas características específicas, ya está cediéndole todos los derechos patrimoniales a ese tercero para que pueda hacer con ella lo que vea que es conveniente, explotarlo. Eso implica subirlos a canales digitales y convertirlos en NFT. Aplica, por ejemplo, para los diseñadores, aplica también para los artistas plásticos, todos, en cuanto se vea esa relación de Anita, yo perdón, estoy una haciendo la pregunta. dirección creativa y tú me estás entregando un producto, ahí se encuentran estos contratos de obra por encargo, para que lo tengan en cuenta. Si ustedes realizan el registro de esa obra, ustedes tienen los derechos morales y lo pueden registrar sobre esos derechos morales, pero van a tener que adjuntar también el contrato de obra por encargo, en donde ustedes ya no son dueños de los derechos patrimoniales, sino es un tercero. Y en ese sentido, ustedes no podrían exigirle a ese tercero que no, por ejemplo, venda en el mundo físico o en el mundo digital su obra, porque ya le pertenecen los derechos a él y él puede disponer de la misma como quiera. Entonces, importante que tengan ahí presente este tipo de contrato. Ahora, ¿cómo aplican estos contratos específicos en el mundo de los NFTs? Vamos a hablar un poco de las características de los contratos que aplica tanto en los contratos de cesión como en los contratos de licencia. Primero, que tienen un carácter restrictivo. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que si ustedes dejan constancia en el contrato, por eso es importante hacerlo por escrito. Yo solamente te voy a ceder o te voy a licenciar mi derecho a distribución sobre la obra. Únicamente esa persona va a poder explotar el derecho de distribución de la obra. No podrá explotar ningún otro derecho patrimonial porque dentro del contrato no está y no se puede extender. No sé si me dejaron de escuchar, pero creo que se quedó como bloqueada la pantalla. No sé qué pasó. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan?
Debido a las fallas técnicas, vamos a retomar desde aquí la charla, una nueva grabación para que quede constancia para ustedes. Bueno, las características de estos contratos, tanto de cesión como de licenciamiento, primero, como ya lo había dicho antes, es restrictivo, es decir, que si ustedes dejan dentro del contrato únicamente la licencia o la cesión de un derecho, la persona con la que realicen el contrato no se podrá extender a otros derechos. Por ejemplo, si la licencia es por el derecho de reproducción, no se podrá extender al derecho de comunicación pública porque es restrictivo. Puede ser total o parcial. Se pueden reservar algunos derechos y dejar en licencia o en cesión otros de acuerdo a los beneficios que les pueda traer a ustedes dentro de su negocio como artistas. La cesión implica que la persona que va a la que le venden esos derechos va a ser quien puede accionar en caso de que se vean vulnerados los derechos patrimoniales respecto de esa obra. Ya no van a ser ustedes porque ya hicieron la cesión por medio del contrato. En lo posible se deben identificar las partes con los nombres, con los documentos. Si es una persona jurídica, pues hablando puntualmente acá en Colombia, pues con el NIT. En caso de que estemos hablando de otros países, hay que verificar el documento idóneo que los acredita como empresa. Eso es importante. Asimismo, identificar la calidad en la que actúan dentro del contrato. Entonces, si hablamos que actúan, por ejemplo, en calidad de, en una sesión, pues no va a ser lo mismo, no van a tener las mismas implicaciones que en un contrato de licenciamiento. Entonces, es importante identificar en qué calidad actúan. En lo posible que sean legibles, que pues sea claro el contenido, que tengan las anotaciones que sean respectivas de acuerdo al negocio jurídico. Esta aclaración se hace porque en el mundo físico hay algunos contratos que no tienen como esta formalidad y se hacen en un papel suelto con una letra que no es muy legible. Al momento de hacer exigible este tipo de contratos, se complican precisamente porque no se entiende el contenido. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Si es un contrato que está en otro idioma, la idea, lo principal y la exigencia es que sea traducido oficialmente para entendimiento de las partes. Si estamos hablando de documentos, de contratos extranjeros, pues estos contratos van a tener en el mundo físico unas exigencias a tener en cuenta. En el mundo digital, digamos que puede ser utilizado, por ejemplo, la firma electrónica que les puede ayudar a este tipo de relaciones comerciales. Ahora, puntualizando, vamos a ver unos casos en el mundo del NFT que son relevantes de lo que se trabajó el día de hoy, hablando puntualmente del derecho de imagen, hablando puntualmente de los contratos de licencia y cesión e incluyendo los contratos que tengan obra por encargo dentro de sí. Para comenzar tenemos a este artista. Este artista se llama Trevor Jones Art, es conocido así. Es un artista, es un pintor que se ha convertido en un creador de NFT muy famoso. Él empezó en todo el mundo, digamos, con la tecnología blockchain, invirtiendo en cripto en el año 2007, puntualmente en bitcoins, y luego se traspasó a hacer arte en el mundo de los NFTs. Su obra es muy particular porque pues no solo combina arte digital, sino también se puede ver esa esencia de la pintura en óleo como él la trabaja en el mundo físico. Este es un artista escocés que vendió su primer NFT en su primer momento en $10,000 y actualmente es un artista muy relevante dentro de los NFTs y dentro de todo este mundo de mercado artístico. Ahora, ¿qué sucede haciendo un análisis jurídico respecto a esta obra? Como pueden ver, esta obra incluye un actor
y se identifica que es un actor muy famoso de Hollywood. Este actor debió otorgarle la autorización del uso de imagen para que él desarrollara esta obra. Si bien habíamos dicho que si es una figura pública, se puede, por ejemplo, tomar fotografías dentro del entorno o sin autorización que medie, pero como ya está teniendo unas retribuciones económicas porque está comercializando con NFT y utilizando esta imagen de él, se podría entender que el actor en algún momento podría exigir que se le reconociera los derechos de imagen propiamente dichos. Ahora, pues principalmente se asocia por las características que pues lo identifican a él. Sin embargo, no ha tenido, digamos, una repercusión. Pero eso no quiere decir que ustedes al utilizar la imagen de una persona sin autorización y más aún un famoso, no vayan a tener repercusiones respecto a los derechos de imagen. Es por eso que es necesario tener las autorizaciones previas y seguir todo el lineamiento de contratos para que ustedes puedan estar en libertad, no solo creativa, sino también jurídica de realizar cualquier obra y comercializarla posteriormente. Segundo caso, tenemos a Nike y versus StockX. Bueno, ¿qué pasa en este caso puntual? Resulta que Nike demanda a este creador de NFTs porque estaban haciendo unas zapatillas y por fuera de ellos estaban comercializando con unas que podrían, que generan más bien confusión en los consumidores. Como las zapatillas son muy similares o bueno, son casi que idénticas a las que vende Nike, ellos se vieron vulnerados en sus derechos respecto a su marca. Y digamos que la imagen en este concepto no la vamos a ver como un derecho de imagen personal, sino más de la imagen y buen nombre respecto de la marca. Como hay una confusión, obviamente eso tuvo unos detrimentios a nivel patrimonial de ellos. eh, y pues causó que algunos consumidores que no hicieron el rastreo al comprar no solo los NFT, sino también lo que estaban vendiendo por fuera de, se confundieran, pues tuvo esas interpretaciones y es por eso que se inició la demanda correspondiente. Entonces vean cómo no solo el derecho de imagen respecto a una persona puede influir, sino también las marcas pueden tener incidencias si ustedes hacen un uso indebido de la misma. Como tercer caso tenemos el del artista Kevin McCoy. Bueno, Kevin hizo una obra que se llama Quantum. Esta obra fue la primera en ponerse en venta y posteriormente fue vendida en junio del 2021 por la suma de $1,500,000. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones en este caso particular? Que dan relevancia a todo el tema de contratos y de revisar las condiciones de las plataformas que vamos a utilizar, por ejemplo, a comercializar con los NFTs. Bueno, la controversia se dio debido a que el artista, junto con esta empresa Sotheby's, decidió comercializar el NFT y debido a la gran pues, rentabilidad que tuvo Free Holdings, demandó porque consideraba que él era el dueño de los metadatos o los datos que estaban encriptados respecto de la obra. ¿Por qué pasó? Resulta que 7 años atrás él realizó un registro en una plataforma de blockchain, el artista, y lo subió allí. En las condiciones de esta plataforma decía, tiene que ser renovada en 250 días
o si no se deja a disposición del público para que otra persona compre esa renovación y sea poseedor de los metadatos como consecuencia. Adicional, pues estaba libre esta cláusula para que cualquiera lo pudiera realizar. Es ahí cuando Free Holdings decidió comprarlo y efectivamente fue dueño de los metadatos dentro de la plataforma. Cuando llegó a la discusión, la plataforma tuvo que bajar la obra como tal y quedó por fuera, digamos, estos metadatos. Ahora, el inconveniente aquí no era en materia de derechos de autor, sino en materia de datos, de los datos que pueden contenerse respecto a la obra, porque recuerden que todo esto son datos encriptados. El conflicto como tal eh, tuvo beneficios respecto a dar esa visión de qué es lo que puede pasar y a ustedes, si quieren incursionar en este mundo, lo más relevante es empezar a revisar esos términos y condiciones y empaparse de a qué están sujetos. Precisamente porque todo este inconveniente se dio eh, debido a que no se revisó esas condiciones respecto a los metadatos, a todo el sistema de la blockchain. Recuerden que la blockchain no solo contiene los NFTs o las criptomonedas, sino es una red inmensa, son como muchas cajas que contienen información. Entonces, por eso es que se ven esas diferencias entre uno y otro. Quiero compartirles cuáles son los beneficios de hacer contratos. Primero van a tener seguridad. Al hacer un contrato van a definir cuáles son sus intereses y los intereses de la otra persona con la que van a empezar a realizar negocios comerciales. Van a tener acreditación a terceros. Por ejemplo, si están haciendo una sesión, la sesión tiene que ser registrada en la Dirección Nacional de Derechos de Autor y eso les permite tener acreditación una vez se efectúe la sesión frente a otros de decir yo soy propietario de los derechos patrimoniales y por tanto yo puedo explotarlos, ya sea de forma digital o ya sea en el mundo físico. Vas a tener el control porque puedes disponer de tus derechos patrimoniales de acuerdo a los intereses que tengas. Entonces puedes darle la licencia o la cesión de tus derechos patrimoniales a un determinado sujeto, puedes establecer si es exclusivo o no, hablando de las licencias, y puedes tener el control porque todo está por escrito. Vas a tener también un medio de publicidad para todos. Eh, pues el medio de publicidad básicamente es tener constancia de que efectivamente mi palabra es lo que yo digo. Y ahora, si tú vas a hacer comercializaciones con los NFTs dentro del mercado, vas a tener que tener esa acreditación de decir, bueno, yo soy dueño de los derechos patrimoniales y yo puedo disponer de ellos y por eso puedo establecer una relación comercial contigo. Precisamente porque pues, es un mercado en el que uno necesita pruebas y constancia. Y si tú, por ejemplo, haces una sesión, pues tienes el aval de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, por ejemplo. Si haces una licencia, pues vas a tener el seguimiento de una firma electrónica. Si van a utilizar correos electrónicos, pues eso también puede ser una prueba para que puedas efectuar relaciones comerciales más adelante. Vas a tener tranquilidad porque dejando todo por escrito, puedes, por ejemplo, resolver temas de cuál va a ser la legislación a aplicar. Entonces, por ejemplo, puedes poner que se aplique la legislación del territorio colombiano para las diferencias que se puedan efectuar. Eso se puede hacer. Vas a tener tranquilidad también porque cuando haces convenios verbales o acuerdos verbales, las cosas pueden cambiar y las personas pueden entender una cosa y la otra persona otra. Entonces eso genera conflicto entre las partes. Y finalmente, te va a servir como un medio de prueba. Si más adelante llegas a tener complicaciones dentro
con la otra parte con la que realizaste el contrato, pues la prueba más importante va a ser ese contrato que realizaste. Por eso es importante empezar a revisar que el contrato esté bien hecho, que te cubra legalmente y que no deje vacíos o procure no hacerlo. Y más aún si vas a incursionar en todo el tema digital. Bueno, aquí algunas personitas hicieron unas preguntas, algunos artistas. Voy a intentar dejarlas al final, pero quiero que sepan que pueden, para la siguiente clase, van a ver qué son las criptomonedas, cuáles son la relación de las cripto con los NFTs y los consejos antes de empezar a incursionar en el mundo de los NFTs para empezar a meterse en estos mercados digitales de una forma más consciente, aplicando las estructuras legales que hemos trabajado estos 2 días. Agradezco mucho la paciencia y por entender los problemas de conexión que tuve el día de hoy, pero espero que con esta grabación se termine, se lleve la misma línea de lo que intentaba explicarles el día de hoy. Muchas gracias por participar en este evento y espero verlos en la siguiente sesión de cripto. Vamos a hablar de ese tema más concretamente, pero sí hay formas de identificar, pues para tratar de evitar en lo posible caer en fraudes. Si te están proponiendo negocios de rentabilidades muy grandes y que invierte aquí y te voy a generar X cantidad de dinero, posiblemente sea una estafa, pero como tal, a menos que tenga relación propiamente acá en el territorio colombiano, por ejemplo, hacer la transferencia y que sea otro colombiano, podríamos hablar de iniciar un proceso de carácter penal por medio de la fiscalía. Si estamos hablando de pronto que de alguna manera te están coaccionando, te están amenazando, hay una parte que direcciona la policía judicial, en este preciso momento no recuerdo, que hace las investigaciones en este sentido de las personas que están incurriendo en estos delitos. Pero es más también de buscar la otra parte en donde se encuentra. Si está en otro país es un poco más complicado hacerle seguimiento. Por eso es que, digamos, basarse en estos parámetros que ya se tienen para la protección en la conversión, más bien en la transferencia de las cripto. Y también, por ejemplo, en los NFTs, si vas a hacer una compra o si vas a hacer una venta, pues la idea es que consigas plataformas que sean seguras, que te permitan tener como esa seguridad y también el manejar bien el smart contract. El smart contract va a tener código y va a tener una forma muy estructurada en código. Eso pues lo entiende un profesional de la informática o programador directamente. Pero también se pueden establecer unas condiciones que te van a servir a ti de protección dentro de las plataformas para no caer en estas estafas. Entonces sí es importante empezar a revisar ese tema. Bueno, ¿en dónde me voy a meter? ¿Cuáles son las condiciones? Este contrato tiene estas implicaciones. Si yo voy a hacer un negocio con esta persona, ¿qué condiciones tiene? Hacer como esa revisión. Ok, gracias. Vale, listo, Arturo. ¿Alguien más tiene una pregunta? Eh, Orlando, sí, cuéntame. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Cómo estás? Todavía sigo afectado en mi garganta. No te preocupes. Bueno, bien, gracias a Dios. Mira, Ana, esto pues no tiene que ver con lo digital, pero quiero tener un poco de claridad sobre los, no los llamemos contratos, pero muy particularmente, pues ya viví una experiencia al formar parte de un colectivo con el cual nos ganamos una beca para hacer un proyecto de un mural
que lo ejecutamos el año pasado y se inauguró en junio, el 5 de junio, en el portal de Suba, en una gran pared que hay allí. Yo fui el director artístico, pero quiero orientación respecto a que hay comprensión sobre el derecho o la ley, cómo maneja los acuerdos de palabra, el asunto de la buena fe y todo esto todavía tiene validez en Colombia, porque la representante legal ante IDARTES se desapareció con el desembolso final de, de la beca. No es mucho porque pues estas becas no son de gran monto, pero es un dinero que todo artista espera recibir y que pues de esto es que vivimos. Entonces, esta persona supuestamente se fue del país y la última respuesta fue decir que no adeudo nada a nadie. Entonces, pues hasta tuvimos una reunión en la alcaldía de Suba para que rindiera cuentas y ella ya había entregado soportes ante IDARTES y supuestamente todo estaba claro. Posteriormente vino ya que se recibió el desembolso como en octubre, noviembre del año pasado de estos recursos y en este caso, ¿cuál es el proceder? Porque las entidades, tanto alcaldía como IDARTES o la que giró los recursos, supuestamente ya no tienen nada que hacer y que me tocaría entablar una demanda o una denuncia frente a la fiscalía, pero hay, hay una preocupación y es que es muy poco, son 4 millones, los cuales pues pienso que un abogado pues de pronto se queda con gran parte de ese capital y sería un gran desgaste. Gracias. Ok, Orlando. Pues mira, este caso en particular, bueno, respecto a tu primera pregunta, ¿tienen incidencia o no estos acuerdos verbales o contratos verbales? Sí, pero ¿cuál es el problema? El problema llega al momento de iniciar una demanda porque hay que construir el contrato desde cero y pues las versiones pueden cambiar. Las versiones, digamos, por ejemplo, si se cita a un proceso judicial a esta señora, posiblemente ya cambie la versión de los acuerdos que ustedes tenían en un principio respecto a ese negocio comercial. Y ahí es cuando empiezan las implicaciones, digamos, negativas a jugar en contra por no hacer estos contratos de forma escrita. En tu caso en particular, hay que revisar estas condiciones del negocio para establecer si efectivamente cabe una denuncia, un denuncio penal o si se lleva por un proceso en una reclamación en materia de derechos de autor. Eso ya depende de la relación comercial, porque si bien es cierto, tú llevaste a cabo un trabajo y fue pues un reconocimiento respecto a una beca. No sé si eso tenga implicaciones respecto a los derechos de autor y eso tendríamos que conversar tu caso para, digamos, focalizar mejor qué es lo que se puede hacer. Igual para todos los artistas. Si bien es cierto, pues se cobran unos honorarios por estas reclamaciones, tienen que tener en cuenta que si hay una infracción en materia de derechos de autor, y hay un perjuicio reiterativo o esta persona está explotando sus derechos por ya sea de forma física o de forma digital, ustedes van a poder solicitar una indemnización. Hay que trabajar en la tasación de esa indemnización, o sea, establecer cuánto dinero les genera. En tu caso en particular, si estamos hablando, por ejemplo, de un delito, podrías pedir unos perjuicios si te generó perjuicios, pero eso tendríamos que, digamos, conversarlo puntualmente.
Igual, te invito, si quieres, después charlamos de tu caso particular y miramos cuáles son las soluciones que te vendrían bien para, pues, para que esta persona no quede impune, básicamente, porque eso no se hace. Sí, sería muy interesante y yo te lo agradezco. O cuando esté mejor de mi garganta, Sí, podríamos concertar una cita o algo así. sí, claro que sí. Sí, la idea es buscar una solución. ¿Eso pasó hace poco o hace tiempo? Hace poco, Pues ¿cierto? mira, nosotros participamos en lo que se llama escultura, las becas de escultura local Ok, y pues ese mismo año del 2020 conformamos un colectivo y presentamos una propuesta que fue ganadora, una de las ganadoras, y la ejecución de la obra la comenzamos a mediados de enero del año pasado y eh, terminamos ya de pintar, eh, finalizando o comenzando más bien junio, y el 5 de junio se hizo la inauguración con la alcaldía de este mural. ok. O sea que yo para Pereira y me quedé 8 meses en Pereira y al regresar pues ya esto había pasado desde noviembre pasado anterior que no se pudo tener más contacto con esta persona y bueno, después te contaré más detalles, pero yo no he querido entrar como en ese desgaste por un monto tan bajo. Pero, pues por otro lado queda lo que tú dices, ¿no? De sentar un precedente y pues así la persona esté fuera del país, que quede reseñada, ¿no? En la entidad que sea, o ante la policía, no sé. Sí, sí, es verdad. Pues esto también es un llamado de atención. Hay vías que ustedes pueden tener para resolver esta clase de conflictos, pero la idea es que si ustedes ven una infracción, así sea mínima, hagan la reclamación, porque es parte de su trabajo y puede que esa persona de pronto también perjudique el buen nombre de ustedes. Entonces, sí es importante empezar a crear esa buena práctica de, pues, Hacer valer digamos, los derechos. sí, claro, de empezar a exigir los derechos, porque si los artistas y el colectivo en general que esté interesado en esto empieza a exigir que se les atribuya los derechos que por ley tienen, eh, digamos que las cosas, eso puede servir para que las cosas cambien a favor de ustedes como artistas porque ya van a tener mejores condiciones y ya van a poder exigir y ya no van a estar tanto en ese mundo como de informalidad, por decirlo así, de no tener esas calidades que pues ustedes tienen por el simple hecho de hacer creaciones intelectuales. Entonces, es bien importante empezar a exigir, independientemente que la suma sea pequeña, pero también enseñarle a esas personas que hay que respetar el trabajo que hay que respetar el trabajo Así y es, los acuerdos. correcto. Sí, me parece muy lógico. Listo, Orlando. Entonces, espero te recuperes de tu voz y pues estamos hablando, ¿vale? Ok, perfecto. Listo. ¿Alguien más Gracias. tiene una pregunta? Con todo gusto. Anita, yo tengo una pregunta. Eh, Toda, dime, José. toda mi vida he tenido una tara con eso de los derechos conexos. No entiendo qué son. ¿Qué son exactamente? Ah, ok. Bueno, pues yo creo que la mejor manera de entenderlo es con un ejemplo. Dime qué clase de artista eres tú. Plástico. Eres artista plástico. Ok. Tú como artista plástico eres poseedor de derechos de autor, es decir, autoría frente a esas creaciones que haces. Pero supongamos que viene a ti una persona, una actriz que quiere trabajar contigo y
la obra que tú vas a llevar a cabo también se va a utilizar para una obra audiovisual. Entonces, esa actriz que está fungiendo en este caso como intérprete, ella va a tener derechos conexos y no derechos de autor, porque no está teniendo una producción, digamos, intelectual como tú respecto a esas obras plásticas que haces, sino los derechos de ella va relacionado con la interpretación que hace, por ejemplo, en una obra. ¿Sí? Esos son los derechos conexos. Entonces, los derechos conexos se pueden aplicar, por ejemplo, a las producciones audiovisuales, cinematográficas, se puede aplicar a la música también. Cuando hablamos, por ejemplo, de un artista intérprete, son esos músicos de sesión, por ejemplo, que están interpretando una obra artística ya creada, que contratas, por ejemplo, un músico dice, bueno, voy a contratar a un guitarrista que necesito que me ayude con las líneas melódicas, por ejemplo. Entonces, ese músico de sesión lo que hace es la interpretación de esa obra y él no se entiende como el creador, como el autor de esa obra, sino como intérprete de esa obra, ¿sí? Si le sumamos, por Correcto. ejemplo, está el cantante que es el principal y están los cantantes que están haciendo los coros y los están acompañando y les están ayudando con todo el tema de pues de la canción como tal. Estamos hablando que esos cantantes que le están ayudando al artista principal o al cantante principal son ejecutantes, si ellos no hicieron parte de esa composición artística de la obra. Esos son los derechos conexos. Entonces aplica para los artistas intérpretes, para los artistas ejecutantes y aplica también para otros dos, los productores fonográficos y los organismos de radiodifusión. Organismos de radiodifusión como televisión, como radio, los conocidos. Y los productores de fonogramas vienen siendo aquellos que cogen una obra y la fijan el sonido de forma, por ejemplo, digital. Esos son los productores de fonogramas. Y ellos van a tener, digamos, esos derechos respecto a esa producción que hicieron, no de la obra que ya le traían los músicos anteriores. Ok. Listo. No sé si el ejemplo pues fue claro o... No, no, está bien, no te preocupes. ¿Sí? Muchas Ok. gracias. Listo, con gusto. Me surge una inquietud. Cuéntame, Orlando. Mira, en el caso de los murales, si yo contrato para realizar un mural y necesito trabajar con 5 pintores que me van a participar en el proyecto, hay dos planteamientos que voy a hacer. Uno es, yo realizo el boceto y presento la propuesta y contrato a los artistas con un acuerdo de remuneración. Y el otro es que todos o parte de los artistas participen dentro de la presentación de los bocetos y de la propuesta. Eh, los derechos allí cómo se pueden distribuir, cómo se pueden manejar. Ok. Bueno, si tú estás en colaboración con otro artista, supongamos, vamos a trabajar tú y yo, ¿sí? Ok. Tanto tú como yo ponemos digamos, la misma creatividad al mural que vamos a hacer. Tú te encargas, por ejemplo, Sí, van a ser dos figuras. Tú te encargas de uno y yo de otra y luego hacemos una conexión entre ambas, ¿sí? correcto. En ese caso, ambos somos autores. Hay una coautoría. Tanto tú como Perfecto, yo vamos a tener derechos de autor. ¿Listo? correcto. Sí, Diferente es que tú contrates a unas personas que te ayuden. El día de ayer les puse el ejemplo de Bansky. Bansky es un muralista. Bansky no trabaja solo. Él tiene un equipo que le ayuda en sus diversos proyectos porque tiene muchísimos. Entonces, en ese caso, podríamos hablar
que hay una obra como una prestación de un servicio y en consecuencia también se genera una obra por encargo. ¿Eso qué quiere decir? Bansky, en este caso, es quien direcciona creativamente para que se lleve a cabo el mural y le dice a los otros, bueno, técnicamente va a ser esto, 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 los colores van a ser así, 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 el concepto va a ser así, 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 y yo me encargo de todo el tema comercial y yo me encargo de todo el tema de poner a disposición, por ejemplo, los sprays o bueno, como lo que decidas emplear para hacer el mural, ¿sí? En ese caso, ellos van a recibir una remuneración por esa obra por encargo. Sin embargo, los derechos patrimoniales, solo los derechos patrimoniales, son de Bansky, que fue el director creativo de todo. En este caso, si tú decides contratar a unas personas para que bajo tu creación, dirección creativa y también bajo tu, bueno, olvidé la palabra, bajo tu disposición respecto a lo económico que vas a inyectarle, vas a ser tú el dueño de esos derechos patrimoniales respecto al mural. Eso no quiere decir que puedes desconocer los derechos morales de los otros artistas que estuvieron allí trabajando contigo. Entonces, volvemos al ejemplo de los dos. Si tú me contratas a mí y me das las instrucciones técnicas y llevas a cabo todo y te haces cargo de la parte económica, yo te entrego a ti, tú me das una remuneración y más adelante tú decides empezar a sacarle lucro, pero me sacas del mural. O sea, tú dices, no, solo lo hice yo. Ahí hay una vulneración de los derechos morales de la otra persona, en este caso sería yo, que contribuí en la creación de ese mural, ¿sí? Y Ok, podrías, pues, tendrías que pagar una infracción en materia de derechos de autor por esos derechos morales, ¿vale? Pero la correcto. explotación no le tienes que pedir permiso a nadie, lo puedes hacer tú, disponer de él libremente. Si hay coautoría, sí hay que tener el permiso de esa otra parte, porque esa otra parte también colaboró y es dueña tanto de sus derechos morales como de sus derechos patrimoniales respecto a esa obra. Entendido. Y si los colaboradores eh, llegan a hacer uso de la imagen sin autorización mía, también es un delito, digamos. Si estamos hablando de un coautor, claro, hay una vulneración de tus derechos. Si estamos hablando de los colaboradores derivados de un contrato de obra por encargo, pues digamos que las implicaciones son aún más grandes porque pues ellos no tienen disposición de explotar económicamente esa obra. En efecto, tú podrías hacer una reclamación por eso. Pero volvemos al punto que he sido un poco cansona y es, tienen que reunir material probatorio, porque esa es la base para pues iniciar una demanda y que realmente prospere. Correcto. Lisa, ¿vas a decir algo? Sí, bueno, ¿Cómo buenas noches estás? a todos. ¿Cómo les va? A Muy ver, bien, yo soy gracias. artista plástica y visual. Entonces, a ver, en el sentido plástico, pues ahí tengo como muchos vacíos todavía, porque digamos que la producción analógica o física, dentro de lo que son los NFT, ¿cómo está contemplado ese universo? Es decir, ¿qué tanta valoración tiene una obra plástica si yo la, bueno, hago una fotografía y la monto en OpenSea en JPG? Digamos, ¿qué sucede ahí? Por un lado. Por otro lado, nosotros podemos recurrir a ustedes en el caso de que tengamos una venta de NFT para todo el tema de licencias, cesión de derechos, ese tipo de cosas, porque digamos que la intranquilidad que a uno le da es meterse en camisa de 11 varas siendo uno artista. Digamos que estas charlas son súper poderosas y en ninguna parte yo encontré este tipo de respuestas, viendo videos, leyendo cosas. Entonces, a ver, hay un panorama que es un poco incierto para los que hacemos obra plástica. Yo también hago fotografía y también hago Photoshop, ¿sí? Ok. Es decir, hago intervención. Pero entonces hay un universo que es el físico del analógico que todavía no lo tengo claro. Gracias, muy amable. Vale, Lisa. Mira,
La valoración de los NFTs es como quien pone, les voy a hacer esta comparación, pero pues obviamente las implicaciones son diferentes. Pero básicamente es como si ustedes vendieran en Amazon o en eBay un producto. El producto puede ser muy bueno. Ustedes pueden haber estudiado el mercado perfectamente, pero dentro de la plataforma quizás no hicieron el estudio correspondiente y no están generando ventas, pese a que el producto es muy bueno. Entonces, ¿qué influye en la venta de un NFT como tal? Influye el estudio de ese mercado, influye también las tendencias, influye el canal en donde ustedes van a empezar a comercializar los NFTs. Como les decía, OpenSea es uno, pero hay un montón. Y pues de una plataforma a otra, pese a que tienen, digamos, el mismo mecanismo y la misma tecnología blockchain, pues equiparando esos negocios comerciales, cambian, porque lo que pueden buscar en OpenSea no lo pueden buscar en otro. Entonces sí es importante empezar a hacer ese análisis. Ahora, Hablamos ahorita de que ahora se van a implementar lo de los videos en las plataformas. Entonces, hay unas especificaciones sobre los archivos que uno entrega. Entonces pueden ser JPG, puede ser PNG, y de acuerdo a la cantidad de archivos y el nivel pues de trabajo y de complejidad, entonces pues el precio del trabajo pues va incrementando. Al final pues están los archivos originales eh, que son del programa, puede ser Photoshop, After Effects, Premiere, bueno, ahora hay tantos, como hay tantas aplicaciones. sí, Entonces, al final, pues también esos archivos en uno de esos acuerdos, pues también se entregan, pero pues ahí dependiendo del acuerdo, pues tienen un valor, pero entonces ya el comprador, el cliente, pues ya tiene la exclusividad de la obra total porque ha adquirido los archivos originales, entonces ya los derechos pasan a ser, en este caso ya del cliente porque los pagó, igual pasa con un archivo fotográfico, con una intervención a una fotografía, etcétera. Entonces eso era como más o menos lo que quería como aportar y también pues preguntar ya que tú tienes pues un conocimiento amplio sobre el tema. Muchas gracias. vale, Arturo, mira. ¿Qué pasa con comercializar con NFTs? Bueno, los NFTs, como les decía, no implican que compren la obra. Ya si ustedes quieren por fuera negociarlo por medio de otros contratos, lo pueden hacer, pero eso depende de la estrategia que ustedes deciden implementar y el negocio que quieran llevar a cabo. Porque pues estamos hablando de que cada uno de ustedes, además de ser artistas, son emprendedores. Y si van a incursionar en el mundo del NFT, pues ustedes tienen el control de cómo manejar ese negocio, de revisar si funciona por aquí, si no funciona por aquí, bueno, de hacer todo lo posible porque se cumplan los objetivos que tienen pensados. Bajo este criterio, decimos, los NFTs son certificados de este archivo que se subió encriptado, dato encriptado que está dentro de la plataforma. Entonces, digamos que ahí no hay lugar a comercialización, digamos, de la obra y por fuera lo podrían explotar. ¿Cuál es la recomendación que yo les hago, que les decía ahora? Es, si ustedes están explotando la obra y están generando también material que puede replicarse, por ejemplo, a NFTs nuevamente, la originalidad de la persona que adquirió ese NFT en un principio va a verse también, digamos, en conflicto con esas nuevas creaciones que ustedes hicieron. Entonces es importante que si van a manejar un concepto, pues le entreguen también un beneficio, bueno, dependiendo de cómo lo quieran llevar a esa persona que quiere el NFT, ¿sí? Respecto de esa obra, ya sea fotográfica, obra digital, o obra musical, o bueno, lo que ustedes deciden hacer dentro de los NFTs. Ahora, por fuera, o más bien dentro del mundo digital, saliéndonos de los NFTs. Encontramos que se hacen contratos y bueno, tú le entregas unas especificaciones respecto a lo que adquiere esta persona. Si estás hablando
Si no estamos hablando de que esa persona te dio unas características específicas, sino que tú le estás vendiendo directamente tu arte a esa persona, pues hay que establecer estos contratos como deben ser. Si esta persona se va a quedar permanentemente y tú te vas a desligar económicamente de esta obra, pues estamos hablando de un contrato de cesión de derechos y tienes que cumplir con los requisitos que hablábamos, que es el registro en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Si estamos hablando de la reproducción, por ejemplo, ya sea que lo hagan en merchandising, en camisetas o en vasos, en pocillos, digo, o bueno, en donde sea que lo decían poner, estamos hablando de un licenciamiento de tu derecho de reproducción, porque esa persona va a hacer reproducción de copias de esa obra puntualmente. Entonces, por ejemplo, si la persona que te compra el NFT está pensando en comercializar, pues tú puedes empezar a hacer licencias con esa persona y decir, ok, listo, yo le voy a licenciar, lo puedes hacer por cantidad de reproducciones o por determinado tiempo. Y voy a ganar, por ejemplo, un determinado porcentaje de regalías. Eso lo puedes hacer con estos contratos por fuera de los NFTs. Dentro se pueden empezar a condicionar los smart contracts, que son los contratos, digamos, con código digital de programación que se manejan dentro de la plataforma de los NFTs. OpenSea, por ejemplo, te da una estructura básica, pero te dice, si tú lo quieres cambiar, lo puedes cambiar y agregar las condiciones que tú consideres pertinentes. Si estamos hablando de exclusividad, y tú quieres que sea exclusivo, lo puedes poner en el smart contract. Se hace la programación, se entiende pues qué significado tiene la exclusividad como tal, adicional, porque pues tiene que estar ligado también por fuera de los NFTs con una obra para que sea exclusivo, porque pues es original por el simple hecho de ser NFT. Y partiendo de esto, pues se deja dentro del contrato, bueno, esto va a ser exclusivo, pero si hablamos de una licencia, entonces es exclusivo hasta tal tiempo. Listo, solo va a ser para ti, pero hasta tal tiempo. O por tantas reproducciones. Eso lo puedes, hay que empezar a valorar esos negocios que les van llegando, esas oportunidades. Entonces, algunos les funciona, por ejemplo, con una persona realizarlo por un determinado tiempo, a otros les funciona por unas determinadas reproducciones en copias. Entonces hay que empezar a analizar ese mercado para ver pues cómo ustedes pueden generar ingresos, no solo de los NFT, sino los negocios que se pueden estructurar por fuera de. Ok, muchas gracias, muy claro todo. Vale, Arturo, con gusto. Bueno, me excuso nuevamente, perdón por todo lo que ha pasado el día de hoy. Nos cortó, digamos, la presentación. Quiero contarles que el día de mañana vamos a hablar de qué son las cripto, digamos que el ABC de las cripto a tener en cuenta. Vamos a hablar de esa relación de las criptomonedas porque es necesario entender las criptomonedas antes de incursionar en el mundo de los NFTs y pues dar ese paso grande a entender un poco más este mundo que utiliza tecnología del blockchain y pues las plataformas en general en donde están los NFTs, para que pues ustedes ya teniendo este soporte legal se puedan blindar de alguna manera para entrar a este mundo digital de forma que pues se puedan reducir los problemas que se puedan generar, ya sea con la creación de la obra, como vimos hoy, o por derechos que les puedan infringir otros terceros dentro de este mundo digital que es bastante complicado de trabajar, pero no es imposible, hay herramientas. Muchas gracias por la paciencia a todos los que estuvieron hasta el final. Carlos dice, muy ilustrativa jornada. Muchas gracias, Ana. También a todos por sus preguntas que resultan en los aportes de Ana, que son luces en la oscuridad. Ay, muchas gracias, Carlos, por quedarte a escuchar a todos. Igual la invitación es participen en este espacio, hagan sus preguntas, no hay preguntas malas.
uno no es sabio en todo. Digamos, yo he trabajado en esto, pero ustedes son ilustres dentro de cada una de sus ramas. Entonces, pueden preguntar libremente. Este espacio se hizo precisamente para eso. Cualquier inquietud que tengan, me pueden escribir al Instagram. Es abogada para artistas. Con mucho gusto les ayudo a cualquier inquietud que tengan. De igual forma, pues está habilitado también no el grupo del WhatsApp, porque se puede convertir un poco en despelote, en complique. Pero sí está mi WhatsApp ahí conectado para la persona que me quiera escribir y tenga alguna inquietud, ¿vale? Que tengan una excelente noche todos. Espero hacer como una compilación de todo lo que alcancé a grabar el día de hoy y dejarlo a disposición para las personitas que quieran volverlo a revisar. Ok, Mil gracias, Ana, muy amable. Feliz noche para todos. con todo gusto, Lisa, que te vaya muy bien, que descanses. Vale, Ana, muchísimas gracias y que pases feliz noche y buena noche para todos. Muchas gracias por todo. Gracias, Nico. Muchas gracias, doctora Ana. Muchas gracias, doctora Ana, por esa información. Gracias, Ana. Vale, Cami. Con gusto, Erika, y bueno, las personitas que están escribiendo aquí por el chat. Arturo, Orlando, Carolina, Muchas gracias. con todo gusto. Que tengan una Muy, excelente noche. muy importante.